Hola, bienvenidos a Terror por la Ciudad. Suscríbete y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia lo desconocido. Mi nombre es Carter, y esta es mi historia. Una historia sobre un tren maldito, un tren que desafía toda lógica y razón. Esta es la historia de cómo sobreviví al tren en el que todos los demás pasajeros encontraron su final. Era una tarde sombría de octubre cuando vi por primera vez aquel tren. Yo era un periodista de investigación, siempre en busca de historias insólitas. Me encontraba en una pequeña estación de tren en las afueras de la ciudad, investigando desapariciones locales, cuando un tren antiguo, con un aspecto casi sepulcral, se detuvo en el andén. Decidí subir, impulsado por una mezcla de curiosidad y el instinto de encontrar una buena historia. Una vez dentro, el tren arrancó con un brusco movimiento. Los pasajeros a mi alrededor eran gente común, inmersos en sus propias vidas, ignorantes del destino que les esperaba. Pronto, el tren se sumergió en una densa niebla, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. No pasó mucho tiempo antes de que cosas extrañas comenzaran a suceder. Los pasajeros empezaron a desaparecer uno a uno. Al principio, pensé que se trataba de ilusiones, producto del cansancio. Pero cuando encontré la chaqueta de una mujer, aún caliente y sin rastro de su dueña, supe que algo terrible estaba sucediendo. Las luces del tren parpadeaban y el frío se intensificaba. Cada vez que el tren atravesaba un túnel, otro pasajero desaparecía. Comencé a sentir pánico, consciente de que algo maligno controlaba aquel tren. Me refugié en mi asiento, observando, esperando. Decidí buscar respuestas. Avancé hacia el frente del tren, hacia la locomotora. Allí encontré al conductor, una figura silenciosa y enigmática que no respondió a mis preguntas. Su mirada vacía me heló la sangre. Algo en él me decía que era más que un simple empleado del tren. Explorando el tren, descubrí un antiguo libro en un compartimiento abandonado. El libro hablaba de un tren maldito, un convoy que transportaba almas al más allá. Cada persona que desaparecía estaba, de alguna manera, marcada por la muerte. ¿Era ese el destino de todos los pasajeros, excepto el mío? Sabía que tenía que actuar. Empecé a buscar una manera de detener el tren. Cada vagón era un laberinto de pasillos y puertas cerradas. El tiempo se dilataba, y la sensación de desesperación crecía. Con determinación, confronté al conductor. Él, con una voz que resonaba como un eco lejano, me reveló la verdad. El tren era un portador de almas condenadas, y yo era el único que había escapado a su maldición. Mi supervivencia no era más que un capricho del destino. Buscando entre mis pertenencias, encontré un viejo amuleto que mi abuela me había dado. Recordé sus palabras: te protegerá en los momentos de mayor oscuridad. Sin saber cómo, sentí que aquel amuleto era la clave para mi salvación. Armado con el amuleto, me dispuse a detener el tren. Sabía que el corazón del misterio residía en la locomotora. Con cada paso, sentía como el amuleto se calentaba, como si absorbiera la oscuridad a mi alrededor. Con el amuleto en mano, confronté al conductor. El tren rugía, atravesando la noche como una bestia desbocada. El enfrentamiento fue intenso, casi sobrenatural. Cada palabra que pronunciaba parecía tener un poder desconocido, y el amuleto brillaba con una luz cada vez más intensa. En un momento de clímax, el amuleto liberó un destello de luz que inundó la cabina de la locomotora. El conductor gritó, su figura desvaneciéndose como si fuera arrastrada por el viento. Sentí como el tren comenzaba a disminuir su velocidad, como si la fuerza que lo impulsaba hubiera desaparecido. Finalmente, el tren se detuvo en medio de la nada. A mi alrededor, todo estaba en silencio. Salí del tren, sintiendo el suelo firme bajo mis pies. A lo lejos, podía ver las luces de la ciudad, un recordatorio del mundo al que pertenecía. Caminé de regreso a la civilización, pensando en lo que había experimentado. ¿Fue real o solo una alucinación? ¿Por qué fui el único que sobrevivió?
Las respuestas a estas preguntas seguían siendo un misterio. Al llegar a la ciudad, me di cuenta de que mi percepción del mundo había cambiado. La experiencia en el tren me había transformado, dejándome con un conocimiento más profundo de la vida y la muerte. Retomé mi carrera como periodista, pero algo en mí había cambiado. Comencé a investigar historias sobrenaturales, buscando respuestas en los rincones más oscuros del mundo. Con el tiempo, el tren se convirtió en una leyenda urbana, una historia contada en susurros. Pero para mí, era una realidad vivida, un recordatorio de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Esta es mi historia, la historia de cómo sobreviví al tren de la muerte. Aunque muchos no crean en lo sobrenatural, yo sé que hay verdades escondidas en las sombras, esperando ser descubiertas. Y mientras busco esas verdades, siempre llevaré conmigo el amuleto de mi abuela, el talismán que me salvó la vida en el tren maldito.